Moisés obedeció la voz de Dios, dice que tocó la roca que Dios le ordenó y esa roca salió agua, de esa roca vertió agua, gloria al Señor Jesús. Una roca no produce nada, pero Dios hizo que de esa roca vertiera agua para que su pueblo pudiera beber y soportar las adversidades del desierto. Mire lo grande que es el poder de Dios. Mire lo grande que es nuestro Dios. Por eso en Primera de Corintios, capítulo 10, el verso 1, dice de la siguiente manera. El apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 10, el verso 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Gloria al Señor. Así que Jesucristo es nuestra roca. Así que hay una fuente abierta en esta tarde, en este lugar, para todos aquellos que estén sedientos, gloria al Señor, y quieran beber agua espiritual en esta hora. Y esa roca se llama Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Miren, nada de lo del mundo te puede mitigar la sed. Nada de lo del mundo puede darte la felicidad o puede darte la paz que solamente Jesucristo puede darte. Y tenemos el ejemplo de Naamán. Segunda de Reyes, el capítulo 5. Ejemplo de Naamán. Con este ejemplo usted y yo podemos mirar que nada de lo del mundo puede a usted y yo completamente darnos la felicidad o la paz que tanto usted y yo buscamos. Dice la Biblia ahí en Segunda de Reyes, el capítulo 5, tenemos la historia de Naamán en todo ese capítulo. Y dice la Biblia que Naamán era un general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en gran estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero ¿qué? Pero leproso. Pero era un hombre leproso. O sea, podemos mirar que era un hombre que tenía un alto cargo en ese gobierno de entonces. Era el segundo hombre más importante fuera del rey. Era el hombre de confianza del rey. Yo creo que su salario no era cualquier cosa. Todo lo podía obtener con dinero. O sea, aunque tenía dinero, aunque tenía fama, aunque tenía autoridad, no tenía felicidad, porque la lepra estaba consumiendo su cuerpo. Y déjeme decirle, en este tiempo la lepra representa el pecado. Hay gente que también tiene fama, que también tiene dinero, que todo lo puede alcanzar con el dinero, que todo lo puede alcanzar con su fama. Tienen un buen salario, pero déjeme decirle, el pecado está arruinando sus vidas. El pecado está arruinando sus hogares. El pecado está arruinando su felicidad. Y solamente el Señor Jesucristo puede obrar en cada una de sus vidas. Pero dice la palabra de Dios que allí en casa de Naamán había una muchacha, la cual era de Israel y que habían tomado como esclava. Y cuando ella vio el problema de su amo Naamán, le dijo a su señora, a la esposa de Naamán, le dice las siguientes palabras que están en el verso 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta,
que está en Samaria, Él los sanaría de su lepra. Esta joven, aunque era esclava, esta joven, aunque era sencilla, esta joven, aunque no tenía la fama que tenía Naamán, aunque no tenía el dinero que tenía Naamán, aunque no tenía la autoridad que tenía Naamán, pero conocía al Dios verdadero, conocía al único Dios y la vida eterna. Amén, gloria al Señor Jesús. Esa es la mayor riqueza, ese es el mejor regalo que usted y yo podemos tener, conocer a nuestro Dios. Aquella mujer escucha las palabras de esta sierva y se las dice a su esposo, Naamán. Naamán corre ante el rey y le dice las palabras que había escuchado de esta sierva. En el verso 7 dice, luego que el rey de Israel, o luego que el verso 5, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestido. Y dice el verso 7, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y de vida? Cuando Eliseo el varón, verso 8 de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Dice la palabra de Dios que salió Naamán a donde estaba Eliseo. Salió con sus criados, salió con la gente que iba con sus caballos y con las pertenencias que llevaban. Y dice que cuando llegó a casa de Eliseo, Eliseo le mandó a su siervo y le dio un mensaje, con un mensaje diciendo, vaya y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Y aquel hombre, Naamán, se enojó porque él esperaba que Eliseo saliera a recibirlo. Y él estaba esperando que Eliseo saliera a recibirlo, como lo dice el verso 11. Y estando en pie, invocara el nombre de Jehová su Dios, y alzara su mano y tocara el lugar, y sanará la lepra. Y entonces Naamán sale enojado y dice, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Pero el verso 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio. Y dice la palabra de Dios, el verso 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño. Mira, hermanos, no es lo que diga el hombre, es lo que diga la palabra de Dios. No es lo mejor que haya, sino lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. No es como nosotros pensemos o como nosotros queramos, es conforme la palabra de Dios o conforme Dios quiera que usted y yo hagamos. Dios quiere es que usted y yo obedezcamos la palabra de Dios. Mire, cuando usted y yo obedecemos la palabra de Dios, suceden cosas maravillosas, gloria al Señor, porque el Señor dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Cuando aquella mujer samaritana tiene un encuentro con Dios, con Jesús, dice la Biblia que Jesús estaba sentado junto al pozo de Jacob y de pronto vino una mujer a sacar agua, una mujer samaritana. San Juan el capítulo 4 podemos ver nosotros esta historia, al verso 10. Y dice la Biblia que el Señor
le pidió a esa mujer que le diera de beber, que le diera agua. Aquella mujer le responde: ¿cómo siendo tú judío me pides a mí que soy mujer samaritana, dame de beber? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Y el Señor le dice: mira, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías agua y Él te daría agua viva. Pero la mujer le dice: Señor, pero si el pozo es hondo y tú no tienes con qué sacarla, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, el cual nos dio este pozo del cual bebieron él, su familia y su ganado? Pero en el verso 10 el Señor le responde y le dijo: mira, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria al Señor Jesús. El que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mire, para la mentalidad de un judío, el agua viva era la que corría. Y allí en ese momento no había agua o no habían riachuelos. Allí lo que había era un pozo, y en ese pozo pues había agua detenida. Pero Dios le dice: el que bebiera de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La vida de aquella mujer vivía una vida difícil, y entonces aquella mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que ya no vuelva a tener sed, ni vuelva acá a sacarla. Y el Señor le dijo: ve y llama a tu marido, porque y ella le dijo: no tengo marido. Y el Señor le dijo: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. O sea, la condición de esa mujer no era la mejor, pero déjeme decirle, ella había tenido 5 maridos, tenía el otro todavía que tampoco era su marido.